a tratar un tema que tenemos en esta mañana y es el tema de la santificación. La santificación es una doctrina fundamental que nosotros, la iglesia, debemos saber cómo se operó la doctrina de la santificación. Estos textos que hemos dado lectura en esta mañana, el apóstol Pedro nos muestra la realidad de la vida del cristiano. Nos dice que como hijos obedientes no nos dejemos llevar o no nos conformemos a los deseos que antes teníamos estando en nuestra ignorancia. Entonces, el tema de la santidad es un tema muy importante que la iglesia debemos manejarlo. A veces nosotros pensamos, creemos que en la iglesia hay una cantidad de normas, de reglas impuestas por la iglesia. Pero no es así. Ni tampoco nosotros estamos aquí para sujetarnos a reglas impuestas por los hombres, sino que estamos aquí para dejarnos guiar por el Señor. Amén. Y si nos dejamos guiar por Dios, entonces vamos a saber que Dios nos pide, Dios nos llamó a este camino de santidad. Hay un verso muy conocido por todos que está en Hebreos 12:14, que nos dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces la santidad es una doctrina importante que la efectuó nuestro Señor mediante una ofrenda especial que la hizo al derramar su sangre por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso en el Calvario se realizó esta doctrina de santidad. ¿Por qué decimos nosotros y hablamos de la doctrina de la santidad? Porque al abordar nosotros este tema de la enseñanza relacionada con la santidad, se nos impone la necesidad de hacer una definición de términos. En el Antiguo Testamento, la palabra santo generalmente expresa la idea de separarse, apartarse o consagrarse. Tanto las personas como las cosas materiales fueron apartadas en el Antiguo Testamento como consagradas, como dedicadas a servicios especiales para Dios. Encontramos ejemplos de esto en el sacerdocio y en el tabernáculo de Moisés, con sus enseres, vasos, platos, cucharas, se consagraban y se dedicaban santos para usos especiales para el ministerio del sacerdocio levítico. Entre tanto que en el Nuevo Testamento la palabra santificación proviene del griego agaismos. La palabra santo del griego agios tiene que ver primero con temor sagrado hacia la persona de Dios. Temor sagrado hacia la persona de Dios. Eso quiere decir en el Nuevo Testamento esta definición del griego agaismos, que es temor sagrado hacia la persona de Dios, la pureza de su carácter moral, y segundo,
con lo sagrado de las personas o cosas relacionadas con Dios y el carácter moral requerido de los hombres. Así que nos damos cuenta nosotros entonces que el apóstol Pablo también relaciona esta palabra cuando él se convierte de las tinieblas a la luz. El libro de Romanos el capítulo 1, el versículo 1 nos dice así la Biblia: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿Qué quiere decir? Apartado, separado, dedicado para un uso especial, para un uso sagrado. Pero el apóstol Pablo no solamente se involucra él en este tema, sino que en el versículo 6 de Romanos 1, verso 6, nos dice el apóstol lo siguiente: entre las cuales estáis también vosotros. Nos involucra toda la iglesia. Estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Amén. Nosotros, por la gracia de Dios, también hemos sido llamados a ser apartados, consagrados, dedicados para usos especiales, para la honra y la gloria del Señor. El libro de Efesios, cuando leemos nosotros las bendiciones de Dios expresadas por el apóstol Pablo en esta hermosa carta, donde presenta a Cristo como la cabeza y a la iglesia como el cuerpo, él comienza diciendo, el apóstol, en el libro de Efesios, el verso 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El verso 4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él nos escogió. O antes de que usted venga a la iglesia, la Biblia le declara en esta mañana que el Señor a usted ya lo tenía en los planes de un día sacarlo, aleluya, limpiarlo, perdonarlo, para que hoy sea considerado santo y sin mancha delante del Señor. Aleluya. El libro de Tito, el apóstol Pablo en Tito nos muestra nuestras 3 etapas de vida, y que nosotros como cristianos tenemos que conocerlas. Tito capítulo 3, en el verso 1 nos muestra el apóstol nuestra vida o nuestro deber. Dice: recuérdales que se sujeten a las gobernantes, autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. El cristiano comienza a someterse, comienza a obedecer, comienza, aleluya, a estar dispuesto a hacer lo que Dios nos ordena. Dice que a nadie difamen, que no hablemos mal de nadie, que no sean pendencieros, o sea, que no seamos peleones. Aleluya. Mostrando toda, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Esas personas llamadas del mundo a formar parte de la iglesia del Señor han sido santificadas, han sido llamadas, separadas para ser el pueblo de Dios,
para ser la iglesia de Dios en esta tierra. Gloria al nombre del Señor. Pero aquí vemos nuestras tres etapas. El siguiente versículo nos muestra la primera. Dice así el siguiente texto: porque nosotros, escuche bien, también éramos en otro tiempo. ¿Qué éramos? Insensatos, rebeldes, extraviados y esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo ¿en qué? En malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Así vivíamos. Esa era nuestra primera etapa, nuestra vida normal. Aleluya, con la forma en que nacimos. Así éramos. Pero aquí viene nuestra segunda etapa. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, ¿qué hizo el Señor? Nos salvó. El Señor nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No porque éramos buenos. No porque teníamos un buen apellido. No porque teníamos una bonita cara. No. Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos han sentido el poder de Dios en sus vidas? Qué lindo es cuando el Espíritu Santo, aleluya, nos tocó. Cuando el Espíritu Santo entró a nuestro corazón, nuestra vida cambió a un 100%. ¿Sí o no? Siguiente texto dice así: el Espíritu Santo, el cual derramó abundantemente por Jesucristo. A ver, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Ahí estamos. Esa es nuestra segunda etapa. Y esa nosotros tenemos que valorarla. Ahí vivimos. Ahí estamos. Ahí nos movemos. Y no importa los años que tengamos que pasar en esta tierra, pero ahí ese es nuestro segundo lugar. Antes éramos perdidos, pero ahora Cristo nos salvó. Ahora somos salvos. No vamos a ser salvos. Ya somos salvos por la misericordia de Él. A ver, un gloria a Dios por esos salvos. ¡Aleluya! Por eso mi manera de vivir es diferente. No porque quiero ser salvo, sino porque soy salvo. Amén. Pero ahora viene la tercera etapa. Siguiente texto. Miren la tercera etapa. Esta es la tercera etapa. Para que justificados. A ver, regrésele por favor, se me adelantó. Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Nosotros, aleluya, vamos a llegar a ser herederos de la vida eterna. Para allá vamos. Vivimos en esa vida de santidad, en esa vida de obediencia, porque vamos a un lugar. Tenemos puesta nuestra mirada al lugar donde vamos. Aleluya. Verso 8 dice: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. O sea, Dios nos muestra aquí un pasado, un presente y un futuro.
Amén. En el libro de Efesios, el capítulo 2, casi que nos muestra la misma situación, pero es importante que consideremos en esta preciosa mañana, donde estamos abordando este tema de la santificación. Efesios, el capítulo 2, nos dice lo siguiente. Mire, casi es lo mismo. Muestra el pasado, luego el presente y luego el futuro. Efesios 2 nos muestra primero el pasado. Dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando nosotros no conocíamos el Evangelio, ¿cómo vivíamos? Muertos en nuestros delitos y pecados. Creíamos en muchas cosas, en brujerías, en hechicerías. Asistíamos a todos los bailes. No nos importaba ir a cualquier lugar de reunión. No nos importaba el lugar donde nos entrábamos, a cualquier discoteca, a cualquier cantina, a cualquier barrio vulgar. Estábamos, ¿sabe por qué? Porque estábamos muertos, sin Dios. Muertos en delitos y pecados. Versículo 2. En los cuales, dice, anduvisteis en otro tiempo. Por eso hoy ver a un cristiano metido en un lugar donde no debe estar nos causa como sorpresa. Ver un hermano. El otro día mirábamos una hermana que era vocalista, metida en una discoteca bailando. Se nos causa sorpresa. No es porque la iglesia sea de pronto tan exigente, no, sino porque no hemos considerado la posición donde estamos. Nosotros, Dios nos encontró muertos en delitos y pecados, pero Él, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, dice la Biblia, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Los hijos, los que no están con nosotros en la congregación, la Biblia los llama hijos de desobediencia. Y nos dice la Biblia que en ellos opera un espíritu negativo. Dice que ellos caminan conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Sabe quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, dice la Biblia. Entonces aquí en los aires, donde se mueven los aviones, las gaviotas, hay espíritus malos que usted no los ve. Hay gobernadores de las tinieblas, hay fuerzas malignas que si tú los pudieras ver, te quedaras asustado, te quedaras asombrado, te quedaras anonadado. ¿Y qué hago? ¿Qué hacemos? ¡Aleluya! Pero esos espíritus están gobernados por el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Por eso que el hombre anda perdido en los vicios. Por eso para una persona en el mundo servirse una cerveza es lo mejor, es lo más lindo. Peormente servirse una copa de cristal es lo más lindo para él. Qué lindo. Y en vez de decir enfermedad, dicen salud. ¿Cómo les parece? Pero dicen salud, pero se fruncen feísimo. Ay, está bueno, esto está bueno, dicen todavía. Porque son guiados por el espíritu de las tinieblas. Ahí anduvimos nosotros. Allá estuvimos nosotros, aleluya, muertos en delitos y pecados. Pero nos dice el siguiente texto, a ver, el 4, a ver,
ya está, ya este parece que este también es la continuación del 2, porque dice entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Y qué dice esa palabrita? Éramos. Ya no se está hablando en pasado. Éramos. ¿Qué éramos? Por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. En ese lugar estábamos. De ahí nos sacó el Señor. Pero ahora, ¿dónde estamos ahora? Verso 4. Pero Dios, escuche bien, pero Dios, que es rico en misericordia, aleluya, por su gran amor con que nos amó, verso 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Cuánto le aplauden esta mañana al Señor? Porque Él lo hizo todo. Nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice el siguiente texto: y juntamente con Él nos resucitó. Miren, nosotros como que nacimos de nuevo. Por eso razón tiene la Escritura en decir: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Por eso es que nosotros, si no hablamos mal de nadie, no es porque nosotros queremos. De pronto hasta ganas nos faltan de hablar. Pero hay algo en nosotros que ya no nos deja, que no nos dejemos gobernar del hombre viejo. Porque hoy Dios nos ha resucitado juntamente con Cristo. Y juntamente con Él asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Gloria al nombre de Jesús. Hoy somos nuevas criaturas. Hoy no somos cualquiera cosa. Hoy somos santos y sin mancha delante de la presencia de Dios. Así que si te dicen a ti que vive el santo, no está mal dicha esa palabra. Por eso cuando usted ve al apóstol Pablo saludar a los hermanos, después que él les predicó, después que él estableció una iglesia, usted ve cómo él los saluda. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, a todos los santos que están en Filipos. No a los santos, a los muñecos, no, es a las personas. Pablo, siervo y apóstol de Jesucristo, a nuestros hermanos en Corinto, a los santos de Dios. Mire el título que nos ha puesto el Señor: santos. Un hombre santo, una mujer santa. Aleluya. Es cuando nosotros comenzamos a ubicarnos en el lugar donde Dios nos ha puesto, que comenzamos a dejar muchas cosas. No porque nos pida la iglesia, no porque nos pida el hermano, no porque nos diga el pastor, deje esto, no. Esto nosotros lo llegamos a entender. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios comienza a trabajar en nosotros. ¡Aleluya! Nos hizo sentar en lugares celestiales. Esa es la segunda etapa. Pero la tercera etapa dice el versículo 7. Versículo 7, ¿qué dice, hermana, por favor? Efesios 2:7. Mire, ¿por qué nosotros estamos ahí en ese sitio? ¿Por qué nosotros adoramos a Dios? Dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y el siguiente, vamos viendo el siguiente. Aleluya. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Qué lindo un cristiano santo.
Qué lindo una hermana, un joven, una señorita, un adolescente que se deja guiar por la palabra. Es un cristiano que vive en esa santidad de Dios. Y ahí es donde el apóstol Pedro nos recuerda y nos anima el apóstol Pedro en la primera carta donde dimos lectura, conociendo la posición donde estamos. Él dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Va a haber un cambio glorioso en esta iglesia, en el cuerpo de Cristo, en la esposa de Cristo. Aleluya, va a haber un cambio maravilloso, una gracia que se traerá cuando Jesucristo se manifieste en gloria. Aleluya. De ahí que entonces tenemos muchas recomendaciones. Por ejemplo, 2 de Corintios, el capítulo 6, el versículo 14, nos dice el apóstol con mucha razón y con mucha sabiduría y guiado por el Espíritu Santo. Nos dice 2 de Corintios capítulo 6, verso 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y a veces esto escuchamos muchas veces. Las señoritas, los jóvenes. Pero acuerdan, están enamorados de jóvenes inconversos, de muchachas inconversas. Como que parece que estuviéramos aquí, pero no estamos aquí. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros, hermanos, sois el templo del Dios viviente. Nosotros somos el templo portátil de Dios. Dios dijo, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Cuál es el lugar que me habréis de edificar para vivir, para hacer morada? Pero el Señor no quiso una casa majestuosa, hermosa, tal vez vestida de oro o pulida con oro, no. Él dijo, yo quiero habitar en el cuerpo de ese hermano. Yo quiero habitar en el cuerpo de Eduardo Robles. Yo quiero estar en el cuerpo, aleluya, de Gloria Vega. Porque ahí me siento contento de estar. Alabe al Señor en esta mañana. Por eso nosotros somos el templo portátil de Dios. Usted donde usted va, va Dios con usted. Por eso a veces nosotros nos engañamos cuando creemos que nadie nos ve. Estamos en un lugar, ay, aquí no hay nadie, aquí no hay ni un hermano. Pero ahí está Dios, el testigo fiel. Él está ahí. Y como Él está ahí, nosotros tenemos que saber que no estamos solos. Estamos bien acompañados. Aleluya, estamos con el poderoso. Estamos con el grande. Estamos con el que vive para siempre. No somos cualquier cosa. Somos la iglesia del Dios viviente. Columna y baluarte de la verdad. Apláudale en esta mañana. Aleluya, hay poder en su nombre. Por eso el apóstol Pablo escribe y dice, vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Aleluya. ¿Qué dijo Dios? Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Qué lindo, ellos serán mi pueblo. El Señor por naturaleza, Él es santo.
Por eso la Biblia dice, Dios es espíritu, pero Él es Espíritu Santo. Aleluya, Él es Espíritu Santo. Hay espíritus malos, hay espíritus de demonios, hay espíritus de engaño, de mentira, pero Dios es Espíritu Santo. Aleluya, Él es santo y Él está con nosotros. Él va con nosotros. Donde tú estás, Él está. Él no te deja de un solo momento. Si tú lo has dejado, Él no te ha dejado. Bendito es el nombre del Señor. Por eso el Señor nos recomienda. Dice el verso 17 de 2 de Corintios 6. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Aleluya. Bendito es el nombre de Jesús. Por eso alguien una vez sacó una parábola de un cristiano. Dice que un cristiano iba a la iglesia, iba a los cultos, pero un día dijo él, voyme un ratito. Había habido un baile por ahí cerca en una plaza. Él dijo, voyme un ratito al baile, voy a ver el baile. No voy a bailar, voy a ver el baile, voy a ver donde yo estaba, dijo él. Entonces dice que él entró dentro a la sala de baile, pero él se sentó como en una esquina para que nadie lo moleste. Y estando en esa esquina, dice que comenzó a ver los muchachos, cómo engañaban a las muchachas, los casados, cómo engañaban a las adolescentes. Y le dio tanta pena a este creyente que llegó a meterse en ese lugar. Y dice que ahí sentado se murió. Quedó muerto. Pero dice que en el aire, dice la parábola, venía Satanás. Un alma más me ha caído, dijo Satanás. Voy a traerlo. Voy a verla. Pero sucede que dice que también venía Dios. Venía a ver el alma de ese cristiano. Y cuando en pleno aire se encuentra Satanás y Dios, entonces Dios le dice a Satanás, ¿y dónde que vas? Voy a ver un alma acá que tengo acá en esta plaza. Tengo una almita que dejó de vivir, pero es mía. Entonces Dios le dice, no, esa alma no es tuya, es mía. Porque yo le he perdonado. Va a la iglesia. Entonces Satanás dice que le dijo a Dios, si esta alma fuera tuya, estuviera donde están los tuyos. Pero mira dónde está. Todos los que están aquí en este canchón, todos son míos. Y ahí está esta alma. Así que esta alma es mía. Porque si fuera tuya, estuviera allá, donde están los tuyos. Una parábola que alguien por ahí sacó y contó, pero como para poder reflexionarnos, nos puede ayudar. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos un lugar especial. Nosotros, por eso el Señor dice, salid de en medio de ellos, pueblo mío, y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. La vida cristiana no es fácil. Para ser cristiano hay que entender lo que somos, dónde estamos, o dónde estábamos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Amén. Démosle gloria al nombre de Jesús. Entonces el capítulo 7 de 2 de Corintios nos dice así: así que, amados, aleluya, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu,
perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aleluya. Limpiémonos de toda contaminación de carne. Limpiémonos. Aleluya. Acerquémonos a Dios. Limpiémonos. Porque solamente la sangre de Jesucristo nos limpia. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Entonces, estas partes de la palabra del Señor nos ilustran, nos muestran la posición que como hijos de Dios ahora tenemos. Y el apóstol Pablo nos hace notar que al nosotros convertirnos a Dios, nos hemos declarado en guerra. Y ahí entonces Efesios capítulo 6, el versículo 10, lo vemos de la siguiente manera. Mire que nosotros estamos acechados constantemente por el mal, por las fuerzas malignas. Puede que nos estén molestando y usted como cristiano tiene que cada día analizar su vida, que usted no le esté molestando el enemigo. Ustedes se acuerdan cuando Ananías y Zafira llegaron ante la presencia de Pedro a dar una cierta cantidad de dinero, porque ellos habían vendido una heredad. Pero se acercan al apóstol Pedro y le entregan esa cantidad. Entonces el apóstol Pedro, que tenía espíritu de discernimiento, le dijo: ¿por qué permitiste que Satanás dañara tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Mire que este hombre permitió que Satanás le hiciera mentir. Quiere decir que nosotros como cristianos, el enemigo nos puede de pronto atacar y nos puede de pronto hacer hasta mentir o decir algo que no está bien. En otra ocasión el apóstol Pedro dice que les dijo a sus y Pedro y los apóstoles y Jesús escuchan el relato del Señor. Les dice: el Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de pecadores, tiene que ser abofeteado, escupido, tiene que ser, aleluya, golpeado por la gente, pero al tercer día resucitará. Pero se le cruza Pedro, el apóstol Pedro, al Señor Jesús y le dice: pero maestro, que esto no te pase a ti, que esto no te acontezca. Resuelve lo mejor de otra manera, pero que así no sea. Y el Señor, que conoce todas las cosas, no le dijo: apártate, Pedro, hazte a un lado. ¿Sabe lo que le dijo? Apártate de mí, Satanás. Por eso usted, antes de desanimar algún proyecto en la iglesia, antes de desanimar a algún hermano en algún proyecto que tenga especial con Dios, usted piense primero para hablar. Si es usted el que va a hablar, o está permitiéndole a Satanás usar sus labios. Pero pastor, yo soy cristiano. Cristianos somos, pero el enemigo está por ahí cerca. Y apenas le damos una oportunidad, se aprovecha de nuestra sensibilidad. Por eso el cristiano tiene que estar en guardia. Y el apóstol Pablo entonces nos escribe en Efesios capítulo 6, verso 10. Él nos escribe lo siguiente: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando nosotros vamos a la presencia del Señor, aleluya, cuando permitimos a Dios que Él sea quien nos dirige, quien nos guía, quien nos da la fuerza, que su poder siempre nos dé esa fuerza, aleluya, entonces
vamos a estar siempre en guardia. Aleluya. El apóstol nos aconseja a la iglesia del Señor, a todos nosotros que somos parte de la iglesia del Señor, y dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes. ¿Contra qué? ¿Contra qué? Las acechanzas. ¿Qué es una acechanza? Está cazando, está mirando, lo está siguiendo. Sí, vea, lo va siguiendo. Usted se equivoca. Apenas se equivocó, le cae Satanás. Así nosotros nos está persiguiendo el enemigo, pero más fuerte es el que está con nosotros. Por eso no hemos caído todavía. Démosle gloria al nombre de Jesús. Entonces lo anda acechando. Pero el Señor dice: vístanse de la armadura de Dios. Aleluya. Para que estén firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos la lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, o sea, en los aires. Tenemos que tener mucho cuidado. Por eso usted aprenda a vivir su vida cristiana. Conózcase usted quién es usted. Viva la vida cristiana usted. Usted trate de ser santo delante de la presencia de Dios. Usted viva en santidad. A mí no me interesa, aleluya, y no me daña si mi hermano no anda en santidad. A mí no debe dañarme la actitud de mi hermano. Si mi hermano vive como quiera, allá él, pero yo le agrado a mi Señor. Si mi hermano dice cosas que él allá, yo me guardo, aleluya, porque yo quiero agradar a mi Señor. Si mi hermano ve, que vea, pero yo no veo, porque yo quiero agradar a mi Dios. Yo quiero estar cerca de Él. Yo quiero tener esa comunión con Él tan cerca, esa amistad tan cerca con el Señor. Aleluya, bendito es el nombre de Jesús. Por eso nosotros tenemos que conocernos. Muchos cristianos les ha pasado que de pronto se fueron de la iglesia porque no se miraron ellos, miraron al prójimo, miraron al pastor, miraron al líder de la iglesia, al diácono, al líder de jóvenes. Lo miraron que falló, que pecó, pero ahí está, ahí lo tienen sirviendo. Cuando usted mira eso, usted se va a enfermar. ¿Por qué? Porque usted no estará poniendo la mirada donde usted debe poner la mirada. Y donde usted debe poner la mirada, ¿sabe dónde es? En usted. Mírese usted. Y usted mire que Dios está con usted, que Él va donde usted va. Aleluya. No mire a nadie más. Lo que sí nos recomienda la palabra es que oremos los unos por los otros. La Biblia nos recomienda que soportemos las flaquezas de los otros. Pero ese no es mi fundamento. No, la actitud de mi hermano no es mi fundamento. No. El fundamento mío se llama Jesucristo. El fundamento suyo es Cristo Jesús. Aleluya, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Así que usted vea, usted no mire, usted llega a la iglesia, salude al hermano, Dios les bendiga, ¿cómo les va? Qué alegría verlos a todos, me gozo en el Señor verlos, y arrodíllese
y preséntese delante de su Dios. No, que mira que el hermano, no me traiga mis cuentos, no me traiga chismes, porque yo soy un hombre santo de Dios. ¿Qué le parece? Cuando usted aprenda a vivir esa vida, usted va a ser un cristiano que va a derribar murallas. Usted va a ser un cristiano que va a resplandecer su luz mejor que el mediodía. Usted va a ser un cristiano reparador de portillos. Usted va a ser un cristiano fuerte en la iglesia. Usted va a ser ese cristiano, ese cacique o ese cristiano, ese puntal, esa columna en la casa del Señor. Eso queremos. En la iglesia de la cadena que deben haber muchos puntales. Hay hermanos que tienen años en la iglesia, pero que están firmes, que oran, que ayunan, que oran por la iglesia, oran por el pastor que tienen, por el que venga, por los que han venido. Ese cristiano que ora a Dios y que clama por la salvación de los perdidos, clama por la vida de los hermanos de la iglesia. Aquí, hermanos amados, el que lleva el privilegio de adoración y de respeto se llama Jesucristo. Dale un fuerte aplauso a Él en esta mañana. ¡Aleluya! Bendito es el nombre de Jesús, porque la naturaleza de Él es santo. Él es santo. Si usted quiere acercarse a Él, Él extiende su mano, porque Dios sabe que somos polvo. Pero Él extiende su mano es para a usted limpiarlo, para perdonarlo. ¿Cómo se quedaría de admirado Simón el leproso o Simón el fariseo, cuando allá en la sala donde estaba conversando con Jesús se presenta una mujer pecadora? Una mujer que todo el mundo la odiaba en el pueblo. Nadie se acercaba a ella porque el que la tocaba era inmundo. Pero cuando llegó esa mujer pecadora a los pies de Jesús, ella llegó con una actitud de respeto, con una actitud reverente. Ella se tiró a los pies de Jesús y comenzó a llorar en los pies del Señor. Y comenzó, aleluya, a secar, a lavar los pies del Señor con las lágrimas que caían de sus ojos. Comenzó a secar los pies con sus propios cabellos. Simón el fariseo estaba mirando y pensando en su mente. Él decía: si este hombre fuera un profeta, supiese qué clase de mujer es esta que le está lavando los pies. Pero como Jesucristo lee los pensamientos de las personas, le dijo: una cosa tengo que decirte, Simón. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 50 denarios y el otro le debía 500 denarios. Pero no teniendo ellos cómo pagar, el acreedor a ambos les perdonó la deuda. ¿Cuál de los dos crees que le amaría más? Simón contestó: al que le perdonó más. Jesús le dijo: rectamente has juzgado, Simón. Mira, ahí estaban los 2 acreedores. Estaba Simón el fariseo, era un acreedor, y la pecadora era el otro acreedor. Pero tal vez el fariseo le debía poco, pero la mujer pecadora le debía 500 denarios. Pero no teniendo ellos cómo pagar, Él les perdonó a ambos la deuda. ¡Aleluya! Bendito es el nombre de Jesús. Y le dijo el Señor: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa, no me diste agua para lavar mis pies, pero esta mujer desde que ha entrado no ha dejado de lavar mis pies con sus lágrimas. No me diste beso, pero esta mujer desde que ha entrado
no ha dejado de besar mis pies. No me diste toalla, aleluya, para que secara mis pies, pero esta mujer con sus cabellos ha secado mis pies. Por lo tanto te digo que sus muchos pecados le son perdonados. ¿Cómo se sentiría aquella dama en esa mañana? Aleluya, ¿cómo se sentiría aquella mujer en esa mañana? Oí las palabras del santo, del verdadero, del Dios omnipotente, del Dios que merece todo respeto, aleluya, del Dios que merece todo temor. Pero que de los labios del maestro salga estas palabras: sus muchos pecados le son perdonados. Yo creo que ese día esa mujer salió de ese lugar, se sintió la mujer más feliz de la vida, se sintió liviana porque venía cargada de culpa, cargada de pecado. Y lo que Cristo ha hecho con nosotros es eso: nos ha limpiado, nos ha perdonado. No estamos aquí porque éramos buenas personas, no, éramos tal vez los más malos del barrio, los más perdidos del barrio, aleluya, pero Él tuvo misericordia, Él metió su mano allá y de allá nos sacó para que fuésemos santos. Para que hoy le sirvamos, lo honremos, lo amemos, lo adoremos. Aleluya, pensemos en su obra, amemos su obra, engrandezcamos su obra. No a que nos quedemos cruzados los brazos, no a que nos pongamos tal vez a criticar, a hablar mal, no. Es aquí Él nos sacó aquí para que amemos esta obra, esta misión. Aquí hubo una muerte, Cristo dio su vida por esta iglesia, y no solo por esta iglesia, sino por aquellos que entrarán por esa puerta. Él dio su vida por todos, y aquí hay un grupo de hombres y mujeres que lo amamos a Él, porque Él nos amó primero. Por eso vivimos una vida agradable, una vida santa. Alabanzas al nombre de Jesús, porque la obra del Calvario fue perfecta, la santificación fue perfecta, Él la hizo perfecta. Por eso en esta mañana, iglesia amada, tienes que reflexionar: ¿cómo está tu vida? ¿Hacia dónde se dirige tu mirada? Piensa en que tú eres un hombre de Dios, una mujer de Dios. Él te limpió, Él te perdonó, Él te lavó